Ok, ahora sí. Buenos días familia, bienvenidos sean todos. Gracias una vez más por estar acá con nosotros. Qué bueno poder compartir contigo después de unos fines de semana que disfrutando de las enseñanzas de nuestros hermanos de aquí, del equipo de Predicación de Vida Abundante y también de lo que recibimos en el Congreso de Familia con los amigos de Bancé de Norte Cariari. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar acá y de veras gracias también a ustedes por tomarse un tiempo de su domingo para estar con nosotros. Un saludo especial a nuestros hermanos, bueno, sé que algunos nos ven de Vida Abundante del Oeste, que están de aniversario número 18. La iglesia está de aniversario el día de hoy, lo está celebrando en grande. Un abrazo a todos a ellos allá. También sé de que el capitán Daniel Bernati está de cumpleaños el día de hoy. También un abrazo para él a la distancia. Hoy empezamos una nueva serie y como siempre, pues me emociona. A mí me alegra siempre poder empezar una nueva serie en BAP y cuando obviamente soy yo el que empiezo, siempre empiezo emocionado por lo que Dios puede estar haciendo y lo que Dios hará a través de esta serie. Hoy vamos a empezar una serie de 8 semanas hablando sobre paradojas. Una paradoja es una afirmación, es un dicho, es un hecho, inclusive hasta un hecho aparentemente contradictorio, ¿ok? Que no parece que sea posible que eso se ocurra, pero después de hacer un examen detenido, se demuestra que es posible hacerlo. O sea, algo aparentemente contradictorio, pero que al final del día es posible hacerlo, ¿ok? Y el cristianismo se basa mucho, ¿sabes? Hay muchas creencias en la palabra de Dios, muchas enseñanzas de Cristo y de los discípulos también que aparentemente son contradictorias, pero son realmente verdaderas, cosas que a los ojos del mundo parecen irracionales. Y lo cierto es que la voluntad de Cristo es diferente a la forma en que opera el mundo, a la forma en que piensa el mundo. Su vida y su caminar, el de Cristo, desafía mucho esa mentalidad del mundo, la forma en que raciocina, ¿cómo se dice? Bueno, razona el mundo, ¿ok? Y en esta serie vamos a estar estudiando acerca de algunas paradojas, ¿ok? Que Jesús enseñó y también otras que los autores del resto del Nuevo Testamento enseñaron, ¿ok? Así que esperamos con esta serie poder alinear nuestra vida al poder paradójico de las enseñanzas de Jesús. Vamos a empezar con la primera, que se llama El último será el primero. Vamos a orar como siempre y presentar este tiempo delante de Dios, presentar nuestras vidas delante de Dios para que nos hable a través de su Espíritu Santo, ¿ok? Vamos a orar. Señor y Dios, Padre bueno, que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en esta hora, Señor, y te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Te ruego que la tecnología no sea un impedimento para que podamos llevar esta reunión. Te ruego que bendigas a mis hermanos y te ruego que nos hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Nos retes, Señor, en esta mañana, Señor, a entender, Dios, que tú tienes un concepto diferente, que los últimos serán los primeros. ¿Y qué significa eso para nosotros, Señor? Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a poder vivirlo como tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Mientras Cristo estuvo caminando con sus discípulos, mientras estuvo ministrando esos 3 años en los diferentes pueblos, la noticia del evangelio iba acrecentando, se iba difundiendo, al igual que la grandeza del reino de Dios. Cristo habló mucho del reino de Dios. Una que otra vez dijo que el reino de Dios había llegado con él, ¿ok? También dijo que el reino se iba a expander, eso usted lo puede ver en el capítulo 4 de Marcos. También habló ahí mismo en Marcos capítulo 10 que el reino tenía poder, ¿ok? Y también dijo que el reino llegaría pronto. Entonces yo me imagino a los discípulos caminando con Cristo, ¿ok? Y pensando, wow, encontramos al rey que se había prometido hace mucho tiempo y nosotros somos unos afortunados porque somos unos simples pescadores, perdón, unos simples recaudadores de impuestos, unos casi don nadie. Y Cristo era como el boleto a la grandeza. Cristo era como, wow, seguramente en este reino a mí me va a poner aquí, al otro lo va a poner allá, a Pedro lo van a poner bien lejos,
a Mateo, que es otro recaudador de impuestos, van a poner más lejos. O sea, yo creo que ellos habían hecho su vida y como él los había escogido y de él era el reino, habían pensado, ¿sabes qué? Llegó el momento, papá. ¿Te imaginas eso? Tenían la oportunidad de ser los conocidos, los respetados, los obedecidos, probablemente hasta los temidos, en ese reino que Cristo había anunciado y que sonaba que iba a ser de fama, fortuna y poder. Pero cuando el reino de Cristo anunciado se va vislumbrando cómo es el reino de Cristo, cuando les dice que él iba a ser entregado a la mano de los hombres y que lo matarían, y después de 3 días iba a resucitar. Yo me imagino que, ok. Tú estás hablando de un reino que viene con poder. Tú estás hablando que un reino que es esto, que es un reino que los otros. Pero ¿cómo es posible que a ti te van a matar y que 3 días vas a resucitar? Pero si tú eres rey, tú no te puedes entregar. Si tú eres rey, tú no puedes morir. Tú tienes un montón de gente que te va a defender. Yo me imagino que eso debió haber sido un poco confuso para ellos. Pero aún así, vemos la respuesta de los discípulos a ese orgullo que se iba formando en sus corazones, sabiendo de que obviamente Cristo era el hombre del momento, Cristo era el seguido por las masas, Cristo era el que tenía las palabras con autoridad y que ellos eran los discípulos de Jesús. Obviamente eso les llenó su corazón. Y en Marcos capítulo 9, vamos a estar entre Marcos capítulo 9 y Marcos capítulo 10, ¿ok? En el Evangelio de Marcos, hay una situación que ocurre en el verso 30 a 35, vamos a estar por allí más o menos moviéndonos, que dice así, ellos dice, saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí. Hago un paréntesis. Bueno, aquí sigue, porque deseaba pasar tiempo con sus discípulos y enseñarles. Ya Jesucristo estaba en sus últimos días en la tierra, aquí un paréntesis. Y él quería pasar tiempo con ellos, solo con ellos. Así que por eso es que él decide irse por ahí para que nadie supiese que él estaba allí, para que obviamente no lo abrumaran y él pudiese pasar tiempo calidad con sus discípulos. Continúo. Dice, les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir. Sin embargo, tenían miedo preguntarle. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. De donde estaban hasta Capernaum, si hubiesen tomado el camino normal, hubiesen sido entre 30 a 40 y pico de kilómetros. O sea, que tenían rato conversando ellos de quién iba a ser el más importante en el reino de Jesús. ¿Cómo responden ellos? En lugar de escuchar hablar a Jesús de su muerte, se alejaron discutiendo sobre cuál de ellos sería el más grande. Pero Cristo redefine la grandeza con una paradoja en términos del sacrificio, en términos de llegar en último lugar por amor. En el verso 35 de Marcos capítulo 9 dice, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Pero Jesús, espérate un momento, todos queremos ser primero. ¿Cómo se te ocurre a ti pensar de que yo voy a querer ser el último? Eso de ser de último es de tonto. La idea de ser humilde no sirve de nada. La humildad no es vista como una virtud en la cultura de ese tiempo, ni tampoco en esta. No es algo que ocurría allá y ahora se ocurre o ocurre acá y allá no ocurría. Hoy en día la humildad es ajena al corazón del hombre. El corazón humano es un adorador implacable, incansable de sí mismo. Es la naturaleza del hombre estar dominado por el orgullo. Así que debía ser muy difícil entender, y hoy lo vamos a estar explicando, para ellos de cómo es eso de esa, Dios mío, te estás fumando algo, cómo es eso que para ser el primero tengo que ser el último. Como para ser el primero tengo que comenzar a servir a los demás. Tú estás como, ¿qué estás comiendo? Ahora, la humildad es difícil de aprender.
debe ser una tarea obligatoria para todo cristiano, para todo quien que se hace llamar seguidor de Cristo. Es difícil de aprender, porque sabes que cuando justo crees que las conseguiste, ¡boom!, la perdiste. Tan pronto como decimos, hemos alcanzado la humildad, adivina, la perdemos. Y tenemos que volver al punto de partida. Los discípulos necesitaban aprender humildad, igual que tú y que yo. Aún como creyentes todavía tenemos orgullo residente, exaltándonos poderosamente, anhelando siempre ser los primeros, luchando contra todo por ser los primeros. Los discípulos necesitaban porque estaban luchando contra un orgullo que es normal en el ser humano. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque es algo arraigado al corazón del hombre. Lo necesitaban porque tenían una especie de triunfalismo. Esperaban que el Mesías entrara por la puerta grande y por supuesto ellos iban a salir beneficiados. Y así mismo, ¿sabe qué? Nos sentimos tú y yo. El triunfalismo y el orgullo necesita ser constantemente monitoreado en nuestra vida y constantemente derribado en nuestra vida. Hoy quiero que aprendamos algunas lecciones importantes sobre esta paradoja de que el último va a ser el primero. Que aprendamos unas lecciones, 4 de ellas, y termino con un resumen en una quinta, de la importancia de tener siempre esta paradoja muy clara en nuestra vida. Porque puede llegar a ser muy peligroso si queremos ser los primeros siendo los primeros. Espero que lo que aprendamos hoy nos ayude a derribar el orgullo que es tan aferrado a nuestro corazón. Número 1, lo primero que te quiero compartir hoy es que el orgullo destruye la unidad. El orgullo destruye la unidad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Jesucristo le pregunta, hey, ¿qué estaban discutiendo en el camino? Pero guardaron silencio. ¿Por qué guardaron silencio? Porque estaban internamente avergonzando porque sabían lo que estaban discutiendo. Sabían que lo que estaban hablando era una mala actitud. Sabían que eran expresiones pecaminosas. Sabían que Jesús no les había enseñado ese ejemplo de ser el primero. Sabían que guardaron silencio porque estaban discutiendo entre ellos quién sería el más grande. El Señor acababa, usted ve, eso está en el verso 34, 35, y Jesús les había acabado de hablar un par de versos antes de su propia humillación. Y lo único en que ellos pensaban era en su propia exaltación. Todos luchamos con el orgullo, todos luchamos con el egoísmo. Y sabes, lo más interesante es que el orgullo no es algo privado. Sale a la superficie tarde o temprano. Se concibe en el corazón, pero se manifiesta en el exterior. Es crítico, se compara, menosprecia, degrada, empuja a los otros hacia abajo. Y esas actitudes, criticar, menospreciar, degradar, comparar, empujar hacia abajo, quítate tú para ponerme yo, son actitudes absolutamente destructivas versus la unidad. Por eso es que el orgullo destruye la unidad. Pablo dice en Filipenses, le escribe a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27, dice, compórtense de una manera que es digna del evangelio. De este modo, sabré que siguen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y como grupo, como entidad, no se puede tener un gran impacto con discordia y desunión. Nos preguntamos por qué un ente como la iglesia no se une cuando tenemos un mensaje de Cristo que es claro con respecto a la unidad. Nos preguntamos por qué nuestra familia no se une. ¿Por qué nuestros matrimonios a veces están separándose? ¿Por qué? Porque el orgullo reina en los dos o uno de los dos. Bueno, reina en los dos en realidad, porque todos luchamos con el orgullo. Donde tú digas que no luchas con el orgullo,
¡boom!, volviste a perder y vas para atrás. Porque todos luchamos con el orgullo de una manera u otra. Solo la gente humilde ama, ama. Y no hay unidad sin humildad. No hay unidad sin humildad. Los discípulos tenían esta actitud tan arraigada en sus corazones. Imagínate, mira lo que te voy a decir. Estamos en el capítulo 9 de Marcos. Los discípulos tenían esta actitud tan arraigada en su corazón, que incluso después de esta lección que Jesucristo le acaba de dar, llegamos al capítulo 10 de Marcos, y Jesús nuevamente habla de su muerte como modelo de humildad. E inmediatamente, ¿qué pasa? Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le vinieron a decir algo, a pedir algo a Jesús. Versos 35 y 37 de Marcos 10 dice: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: maestro, queremos que nos hagas un favor. Ok, ¿cuál es tu petición?, preguntó él. Ellos contestaron: como te sientes en tu trono glorioso, no habían entendido todavía cuál era el reino que Cristo estaba hablando. Nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿En serio? ¿En serio? Te acabo de enseñar de que el que quiere ser el primero tiene que ser el último, y ustedes dos me salen con esto. Es increíble. Eso estaba tan arraigado en su corazón. Pero ¿sabes qué? No miremos a Santiago y a Juan, no lo miremos. Porque yo creo que tú y yo no estamos muy lejos de eso. El orgullo destruye la unidad. Y es fundamental, eso es fundamental, la unidad es fundamental para el crecimiento de la iglesia, de las organizaciones, para el crecimiento de nuestro matrimonio, para el crecimiento de nuestra familia. Para cualquier ente es fundamental la unidad. El éxito de la familia, del matrimonio, de la iglesia, de la empresa, todo es necesaria la unidad. Es fundamental, sobre todo para la iglesia, para el pueblo de Dios, para mantener el testimonio del evangelio. Porque la desunión es destructiva. Vamos a ver el segundo punto. En segundo lugar, ¿qué ocurre? ¿Por qué Cristo le dice a ellos que el que quiere ser el primero tiene que ser el último? Número 2, el orgullo pierde el honor. El orgullo pierde el honor. No es solo que destruye la unidad, sino que pierde el honor. ¿Qué quiero decir yo con eso? ¿Qué quiero decirte yo, familia, con eso? Las personas orgullosas buscan lo que buscan, pues las personas orgullosas no está disponible a través del orgullo. El orgullo busca posición y exaltación, busca las luces, busca la atención. El orgulloso piensa primero en él y nada más que en él. El orgulloso busca el camino para elevarse a sí mismo. Pero le ocurre todo un efecto contrario. Por eso es que pierde el honor, pierde la capacidad de ser honorado, de honrado, perdón, de ser elogiado, de ser admirado. ¿Sabes? En ningún lugar Cristo critica a una persona por querer buscar la verdadera honra y grandeza. Yo creo que eso de ser significativos en el mundo, yo creo que Cristo nos los puso, Dios nos los puso en nuestro corazón. Sabiendo de que obviamente empleamos nuestra vida bien, nos da un significado. Yo creo que eso es parte de lo que Dios puso en nuestro ADN. Pero lo que ha sucedido con este anhelo de grandeza es que han sido corrompidos por el pecado. El gozo de la verdadera grandeza ha sido pervertido por el pecado. Y Jesús ve esto en sus discípulos y en lugar de destruir lo distorsionado en sus corazones, él lo que hace es que les enseña un camino que los transforma radicalmente. De la forma en que de ser el primero es humillándote, porque el orgullo pierde exactamente lo que percibes que quieres. El orgullo pierde exactamente lo que busca, la honra. No puedes conseguirlo de esa manera. La cuestión es que
Si queremos los elogios, si queremos la afirmación y la exaltación de los hombres, vamos a perder la recompensa real. Pierdes el honor. Encontramos el verdadero honor cuando estamos dispuestos a ser los últimos. En el capítulo 10, ahí mismo donde estábamos, un par de versos adelante, en el verso 42, Jesús llama a que no tengan la actitud que tenían los gobernantes en ese momento. Y les dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente, le dice. Y nuevamente les lanza el modelo, nuevamente les tira el modelo. Y le dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y a dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesucristo les enseña lo que deben hacer y les pone el modelo. Hey, yo, el Hijo del Hombre, vino para que les sirva, sino para servir. No vine para que me sirvieran, vine para servir y a dar mi vida. Siempre Cristo enseña y pone su ejemplo, pone su modelo. Por eso que Pablo llama a los Efesios en el capítulo 5, los dos primeros versículos del capítulo 5, le dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Pablo está llamando a que imitemos el ejemplo, el modelo de Cristo, el mismo modelo que Cristo le enseñó con su vida a cada uno de nosotros y a sus discípulos. La idea, amigos y amigas, es que encontremos el camino para ser el último. Seamos intencionales en ser los últimos. ¿Y qué significa ser el último? El servidor de todos. Vimos que el orgullo destruye la unidad, que el orgullo busca el honor, pero realmente lo pierde. Y en tercer lugar, el orgullo rechaza a Dios. No solo Dios desecha a los soberbios o los aparta, el orgullo también rechaza a Dios. Y la lección de esto, regresamos ahora al capítulo 9 de Marcos. La lección creo que es bien clara. Bien clara. En los versos 36 y 37. Cristo les enseña a ellos y luego toma a un niño y los puso delante de ellos y lo toma en sus brazos. ¿Ok? Dice el verso 36. Entonces puso un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos. Era un niño pequeño, obviamente. Si Cristo lo tomó en sus brazos era porque era pequeño. Pero aquí hay una excelente lección para aprender. En los días de Jesús, en los días que ocurría estos eventos, la mayoría de la gente no consideraba que los niños fueran importantes. Los niños no eran importantes en la sociedad. En el orden jerárquico de la sociedad, el niño no era importante. No tenía poder, no tenía grandeza, no tenía posición, no tenía derechos, no tenía nada. Era vulnerable, eran dependientes, eran débiles. Pero Cristo utiliza esa figura como una ilustración perfecta para el creyente. En el verso 37 dice, todo el que recibe de mí, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Es cierto que tenemos que recibir y tratar bien a los niños, pero me parece que esta enseñanza va un poco más allá. Yo creo que Cristo lo que nos quiere enseñar es de qué manera estamos tratando a aquellos que nos rodean, en especial a aquellos de quien no puedo recibir nada a cambio. Aquellos que no tienen poder, que no tienen posesión, que no tienen grandeza, que son vulnerables, que son dependientes, que son débiles. Así que Dios recuerda a sus seguidores que la forma en que reciban, traten y valoren a los demás, a quien te rodea, revela mucho que hay en nuestro corazón. Ahora te pregunto,
¿Qué dice eso de nuestro corazón? Esto pudo terminar allí con el ejemplo del niño. Sin embargo, extiende la enseñanza para decirnos que todos son importantes para él. Aquella persona que la gente no toma en cuenta, la crees que no vale la pena o crees que no vale la pena ni siquiera invertirle tiempo. Bueno, para el Señor todos son importantes. Esa esposa que en cierta forma hasta la desprecias o ese esposo que no valoras, ese hijo que ignoramos o ese compañero de trabajo que tratamos mal. Cuando recibes a uno de ellos, es como si estuvieras sirviendo a una persona valiosa como debe ser servir a Dios. ¿Cómo tratamos a otros? ¿Cómo tratamos a otros creyentes? La forma en que los tratamos es como si tratáramos a Cristo. La forma en que lo recibimos es como si recibiéramos a Cristo. Cristo viene a nosotros reflejado muchas veces en la vida de la gente que nos rodea. El orgullo es devastador porque destruye la unidad. Vimos el primer punto. Él se devasta a sí mismo porque pierde el honor. Busca el honor, pero lo termina perdiendo. Aleja a la gente, aleja a Dios porque rechaza a la gente. Número 4. El orgullo crea exclusividad. El orgullo crea exclusividad. Y cuando pienso en este punto, pienso tanto en la iglesia. En la iglesia en general. Dios nos ayude, de veras que sí. Esto es muy interesante y creo que se explica claramente en los mismos versículos allí en el capítulo 9 también de Marcos. Parece que las palabras de Jesús le hacen a recordar a Juan, el discípulo amado, un incidente que ocurrió. No sabemos, la Biblia no registra qué incidente fue, o bueno, quién fue, dónde fue o cómo fue. Pero sí ocurre un incidente que tuvo que ser importante para Juan porque lo recuerda y lo menciona. Verso 38 de Marcos 9. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera. Y aquí hago énfasis, porque no pertenece a nuestro grupo. No es parte de nuestra élite, no es parte de lo que tú escogiste. Parecía que los discípulos no solo eran competitivos entre sí, ¿quién será el mayor de nosotros? 12. Tampoco querían que nadie fuera de nosotros triunfara. Nadie puede entrar a la rosca, nadie puede entrar a la rosca. Si encuentras a alguien que en realidad está expulsando demonios en el nombre de Jesús, si los demonios salían, yo me imagino, obviamente, que era un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero creyente. No sabíamos nada de él, pero si los demonios salían, era porque Cristo estaba con él, porque el poder de Cristo se manifestaba a través de él. No sé si recuerdas en Lucas capítulo 10, cuando Cristo mandó a los 70 de dos en dos, ¿se acuerdan? Y les dio poder y autoridad. Y el verso 17, creo que es 16, no recuerdo, del capítulo 10, ellos cuando regresaron venían emocionados, dice, teníamos poder para echar fuera demonios. Obviamente es el poder de Cristo en ellos, la autoridad que Cristo delegó en ellos. Pues por alguna razón, este hombre también tenía la autoridad delegada de Cristo. ¿Quién era él? No lo sabemos. Pero si lo estaba haciendo, para mí era legítimo, ¿ok? Era un verdadero creyente que Cristo estaba utilizando para liberar a gente de la opresión demoníaca. Pero ellos le dijeron que, párate, tú no eres de nuestro grupo, tú no eres de los 12 del patíbulo, tú no eres de nuestro clan, tú no eres de los escogidos, él no te llamó a ti. Los discípulos eran exclusivistas, ¿se parece a alguno de nosotros o no? Perdóname, hermano, pero a veces es así. Me imagino que cuántos de nosotros no luchamos con eso también. Pero Cristo les dice en el verso 39, no lo tengo en pantalla,
No lo detengan. ¿Qué les pasa a ustedes? Nadie hace un milagro en mi nombre y luego habla mal de mí. Pero lo que pasa con el orgullo, cuando dejamos que la semilla del orgullo comience a crecer y la alimentamos, nos volvemos exclusivistas. El orgullo siempre apela a la exclusividad. Forma su pequeño club y nadie más puede entrar, salvo aquellos que son como nosotros. Pero Jesús aclara al principio. Hey, todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo se lo vas a impedir? ¿Qué te pasa? Y deberíamos alegrarnos de que hay gente haciendo el trabajo. Debemos alegrarnos de que hay gente haciendo el trabajo como nosotros. Deberíamos animarnos a hacerlo más. Hay diversidad en el reino de los cielos. Cristo está siendo predicado, su nombre está siendo glorificado. Por eso es que Pablo le dijo a los filipenses, le dijo, me regocijo en eso y me continúo gozando. Pero a veces simplemente dejamos que el orgullo nos vuelva una rosca. Mucho cuidado. Por eso es bueno ser el último. Por eso es bueno ser el último. Si no, no quiero terminar hoy con una nota menor. No quiero terminar con una nota baja, una nota menor. Quiero terminar con una nota alegre. Así que vamos a ver el quinto y último punto. Así como el orgullo tiene el poder para destruir la unidad, como tiene el poder para alejar a Dios, como tiene el poder para ser exclusivista, la humildad es la que siempre gana una recompensa. Siempre. Siempre tiene una recompensa. Si hay algo que es seguro, es que la humildad siempre tiene una recompensa. En el verso 41, ahí mismo en el capítulo 9 de Marcos, Jesús cierra con una nota positiva. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Jesucristo les enseña que hay una esperanza, hay una recompensa detrás de la humildad. El orgullo no nos va a conseguir eso. El orgullo no nos puede conseguir eso. La humildad sí lo garantiza, porque Cristo lo está diciendo. Lo bueno de que hoy que estés luchando o que estemos, porque créeme que yo lucho con el orgullo. Y tengo a alguien que siempre me lleva a tierra. Ese es el que, o la que Dios usa, a Fabiola, mi esposa, Dios la usa para, ¡pam!, llevarme a tierra, como un misil, ahí, ¡pum! Y gracias a Dios por eso. Lo voy a poner a título personal. Lo bueno de que yo hoy estoy luchando con el orgullo es que tengo esperanza de que Dios pueda hacer algo. Es que tengo esperanza de que Dios pueda ayudarme. Pero mucho cuidado. Tan pronto como yo me siento humilde, ya sembramos la semilla del orgullo. La recompensa está garantizada. Cristo dice que cualquiera que le dé un vaso de agua por amor a Cristo no pierde la recompensa. Cualquiera que esté dispuesto a servir a otra persona por amor a Cristo no pierde la recompensa. Lo que pasa es que tenemos el temor a ceder. Es que si yo cedo, pierdo. Si yo sirvo, me humillo. Y yo no estoy para humillarme. Por eso es que no queremos resolver el problema, porque representa ceder o servir, y en el mundo eso se traduce como perder o humillarme. Pero la paradoja de la vida cristiana es que nuestro Señor enseña que bajo los estándares del reino de los cielos, al que tú perteneces, no te vas a perder la recompensa si eres humilde. No hay forma de que la recompensa no llegue a tu vida si
si no eres humilde. Si eres humilde, perdón. El simple acto de sacrificio, de bondad hacia alguien resulta en recompensa. Y Cristo lo asegura, le pone el sello y Él cumple su palabra. Quiero terminar con esto. Por eso es que Pablo enseña a los filipenses en el capítulo 2, versos 1 al 4. Él le dice que cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Eso es un llamado a humildad, ¿o no? Y luego Pablo cierra con el modelo. ¿Quieres saber cómo es? Ahí está el modelo. Versos 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser la actitud de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, como algo a que decir, pero si tú y yo somos iguales, ¿cómo tú me vas a hacer eso? Por el contrario, dice que se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza del cielo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo dice que cada uno debe velar por sus propios intereses. Pablo dice, olvídate de tus intereses, seamos humildes y tengamos presente los intereses de los demás. Ese es un llamado porque hay una recompensa para eso. Y lo dicen los versos 1 al 4. Pero también pone el modelo, como, así mismo como hacía Cristo. Le decía a los discípulos, hagan esto, pero mira, el modelo mío es que yo voy a ponerme mi vida por el rescate de muchos. Y Pablo sigue la misma línea. Les da el ejemplo, le da las directrices a los filipenses, y les dice, aquí está el modelo de Cristo. Ese es el modelo. Ahora, ¿quieres que te regale algo más? ¿Perdió Cristo su recompensa por rebajarse? ¿Perdió Cristo su recompensa por hacerse igual a nosotros los humanos? ¿Perdió Cristo su recompensa por humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte de cruz? Claro que no. Verso 9, Filipenses capítulo 2. Creo que lo subrayé. Por eso. ¿Por qué? Por lo anterior, por lo que te acabo de decir anterior. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. No hay nada arriba de lo sumo. Y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Porque Dios no es hombre para arrepentir, para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Jesucristo dijo que te voy a dar una recompensa si actúas con humildad. Y el mismo Dios Padre le dio la recompensa a Cristo por actuar con humildad, haciéndose igual a nosotros, tomando una naturaleza de siervo y muriendo siendo obediente hasta la cruz. Lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. No hay forma en que pierdas siendo el último. No importa. Dios da gracia a los humildes y los colma de su recompensa. ¿Quieres una recompensa? ¿Sabes qué? Te animo a que comiences a buscar un vaso de agua. Es hora de comenzar a repartirla. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, yo soy el primero. Ayúdanos a humillarnos, Señor, como Pedro nos enseña. Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios
para que Él nos exalte en su debido tiempo. No nos exalte para nuestra gloria, sino para tu gloria. Padre, ayúdanos a entender de que jamás vamos a perder una recompensa eterna si somos los últimos. Por eso es que Jesucristo nos enseña que para ser el primero hay que ser el último. Para ser más grande hay que ser el siervo. Aquellas recompensas que nos han dado por gracia. Algún día, Señor, cuando estemos en tu presencia, nos las vamos a despojar y poner a tus pies en un acto de adoración. Señor, si el orgullo está reinando en nuestro corazón, ayúdanos en tu nombre, Jesús, a destronarlo y que seas tú, Señor, el número uno. Y nosotros allá atrás, de últimos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque no escatimaste ser igual a Dios como algo a que aferrarte. Quien te rebajaste voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndote semejante a este humano imperfecto. ¿No te dolió humillarte y hacerte imperfecto como nosotros? Limitado como lo es el ser humano. Te humillaste hasta la muerte. Fuiste obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Gracias, Jesús. Porque pusiste el ejemplo, eres el modelo y reflejaste el estándar. Ayúdanos a vivir así. En tu nombre, Señor. Gracias te doy, Padre. Amén.